Amigos, empieza aquí Canal Deportivo. Como siempre, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y después de haber pasado, bueno, de la amiga Claudia, que nos tuvo un poquito asustados estos días atrás. Hoy destacamos los reportajes que destacamos ese encuentro de la Liga Iberdrola entre el cuarto y el segundo clasificado, el Rocasa Gran Canaria y el Atlético Guardés. También, como no, la lucha canaria con esa lucha de primera categoría entre el Castro Morales y el Unión Galdar. Y hablamos también de hockey y patines en línea entre el Molina Sport, ese encuentro que disputaba frente al Patinsen. Pero no vamos a retrasar más nuestra entrada y le damos paso ya al programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El Gran Canaria perdía en uno de los peores partidos de este inicio de temporada ante el Juventud de Badalona por 78-82 en encuentro jugado el sábado por la noche en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la Liga ACB. El primer cuarto fue un verdadero desastre para el equipo canario, que en ningún momento estuvo en el campo de juego, lo que posibilitaba que los catalanes le endosaran un parcial de 9-29, que le iba a marcar el resto del encuentro. Enrique Rubio, espectacular, dirigía a su equipo.
El segundo cuarto, aunque el equipo amarillo lo hizo mejor con un Won en plan anotador, solo se imponía en el parcial por 24-20 y un marcador al final de la primera parte que lo decía todo, 33-49. Mucho tenían que cambiar las cosas si se quería conseguir la victoria. Y a fe de ser sincero, no pasó en la continuación, ya que el tercer cuarto, aunque los amarillos se imponían en el parcial, no lograban reducir drásticamente las distancias. Los Gran Canarios se impusieron en el parcial por 25-22, dejando un marcador al final del tercer cuarto de 58-71. El último cuarto lo dedicaría al Juventud a ver pasar los minutos dominando los tiempos de juego, con un Ricky Rubio demostrando que donde hubo siempre queda. Se imponía en el parcial por 20-21, con aportaciones en puntos de Rusic y Brigandi, que al final dejaban un marcador definitivo de Gran Canaria 78, Juventud 92. Máximo encestadores serían Won con 20 puntos por el Gran Canaria y Ricky Rubio con 17 por el Juventud. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Interesante luchada la que se disputaba en la noche del viernes en el terrero del Lomo Cementerio. Estamos hablando de una luchada de primera categoría y la disputarían el Castro Morales y el Unión Galdar. Se enfrentaban en la noche del viernes en el terreno del Lomo Cementerio en la ciudad de Telde, correspondiente a la primera categoría, el Castro Morales y el Unión Galdar, con victoria para los visitantes por 11-12, después de una emocionante luchada. Empezaba bien el Castro, que se ponía 3-0, después de que Josías Santana tumbara a Diego Marrero. Reaccionarían los caldenses, que lograban un empate a 4, después de que el destacado de visitantes Javier González le daba las 2 seguidas al destacado C local, Cristian Santana. A partir de ahí, ninguno de los dos equipos aflojaría, sucediéndose los empates a lucha 5-5, 8-8, 9-9. Las cosas se aclararían bastante después de que el visitante, destacado B, Francisco G, tumbara al puntala teldense Kevin Acosta. En ese momento campeaba un empate a 10. El 10-11 lo ponía el puntala galdense Alberto Zamora, al darle las 2 seguidas a Claudio Amador. La suerte estaba echada para la Unión Galdar.
La última carrera terminaría con los dos luchadores eliminados por amonestaciones, Juan Sánchez por los locales y Francisco Ojeda por los visitantes, dejando un marcador final de 11-12 que le permite al Galdar seguir en los puestos altos de la clasificación de esta primera categoría. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hablamos de waterpolo. En esta ocasión el equipo Club Natación Las Palmas, que preside Pedro Estevez, lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas. En esta ocasión se enfrentaba al Real Canoe. Mal encuentro del Club Natación Las Palmas ante el Real Canoe, ya que perdía en la tarde de sábado en su piscina del Julio Navarro por 12-16, en encuentro de la primera división masculina del waterpolo español. El equipo madrileño desde el principio se imponía en el primer cuarto con 2 goles de Nico y Mario en el primer minuto del cuarto. Acortaba para Las Palmas Tomás en el 2:30. De nuevo en el 3:16 volvía a marcar el Canoe por medio de Fernando Luis y en el 4:57 por medio de Víctor. Un gol de penalti de Antracite en el 6:17 dejaba un marcador al final del primer cuarto de 2-4 favorable al Canoe. El segundo cuarto, el parcial sería favorable a Las Palmas 4-3 con goles de Marcos en el 2:59 y Antracite en el 4:48 y 6:13 y un penalti en el 7:13 transformado por Marc. El gol del Canoe sería marcado por Fernando Luis en el 6:50, dejando un marcador al final del primer tiempo favorable al Canoe de 6-7. En el tercer cuarto, el parcial de goles sería favorable al Canoe 3-5, que dejaba un marcador al final del cuarto de 9-12 a favor de los madrileños. El último cuarto lo dedicaría al Canoe a jugar con el resultado y después de un parcial de 3-4 dejaba un marcador final de 12-16 a favor del Real Canoe. Máximos goleadores serían Antracite y Javier con 4 goles por Las Palmas y Fernando Luis y Mario con 4 por el Canoe. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El Rocasa Gran Canaria lo está haciendo muy bien en estas últimas jornadas, a pesar de esas lesionadas que tiene, esas jugadoras que están lesionadas. En esta ocasión se enfrentaba al segundo clasificado, el Atlético Guardés. Todo un espectáculo. Gran victoria del Rocasa Gran Canaria ante el segundo clasificado, el Atlético Guardés, por 24-22, en encuentro disputado el sábado por la noche en el pabellón teldense del Antonio Moreno. Los primeros compases del encuentro serían equilibrados para ambos equipos, con diferentes empates en el electrónico: 2-1, 3-3 y 5-5 a los 5, 10 y 15 minutos respectivamente. A partir de ahí, el Rocasa iría por delante en el marcador con pequeñas diferencias: 7-5 y 10-7 a los 20 y 25 minutos. Un apretón final de las teldenses lograban la máxima diferencia al final del primer tiempo: 13-9. Se iban a los vestuarios con medio trabajo hecho. El segundo tiempo aumentaban las diferencias del equipo local hasta conseguir distancias de 7 goles, 17-10 y 18-11 a los 30 y 5 y 40 minutos respectivamente. A partir de ahí, el Rocasa empezó a jugar con los tiempos y, a pesar de que el equipo gallego recortaba distancias en el marcador, la victoria ya no se le escaparía al equipo teldense, dejando un resultado final de 24-22 a favor del Rocasa Gran Canaria. Máximas goleadoras serían de Oliveira y Poles con 5 goles cada una por el Rocasa Gran Canaria y Tellis y Ramos con 4 por el Atlético Guardés. Derbi espectacular de la primera división del balonmano español en la ciudad de Galdar, ya que enfrentaba nada más y nada menos que al Club Balonmano Galdar frente al Club Balonmano Ingenio. Buena victoria a domicilio del Club Balonmano Ingenio en el derbi insular de la primera división masculina del balonmano español, al derrotar al Club Balonmano Galdar por 31-34 y de camino consolidar la segunda posición del Grupo A. Exceptuando los primeros 10 minutos, que se daban unos marcadores igualados 1-1 y 2-2, sería el equipo visitante quien llevaría la voz cantante, 4-6 y 5-10 a los 15 y 20 minutos respectivos. El Galdar se veía incapaz de frenar la producción goleadora de los visitantes y así aumentaba las diferencias a 8 goles en el minuto 25, 5-13.
Se llegaba al final de la primera parte con un marcador favorable al Ingenio de 7 goles, 7-14. Fácil se le ponían las cosas al equipo ingeniense. La segunda parte empezaba con un Ingenio ambicioso que quería más, 11-18 y 15-21, a los 35 y 40 minutos respectivamente. El Galdar lo intentaba, pero el Ingenio mantenía las distancias, 18-25 y 21-28, a los 45 y 50 minutos señalaba el electrónico del Juan Vega Mateo. El Galdar se lo jugó a todo o nada en los últimos 10 minutos. En el 55, con un parcial de 5-3, dejaba el marcador en 26-31 y en los 5 minutos finales le volvía a endosar al Ingenio un 5-3, que dejaba el marcador final con victoria del Ingenio ante el Galdar por 31-34. Máximos goleadores serían Marcos Santiago con 8 goles por el Galdar y Armando Santana con 8 por el Ingenio. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Saludos, enviciados, nuevamente en nuestro programa dentro del canal deportivo. Hemos tomado un giro a nuestro enviciado, sobre todo en este principio, porque vamos a hablar un poco más de la parte deportiva de lo que supone la bicicleta. Y lo vamos a hacer también porque en estas fechas que se presentan estos programas de último trimestre del año, también es el momento crucial en que los ciclistas, desde el punto de vista deportivo, se preparan para afrontar la temporada siguiente, en este caso para afrontar la temporada 2026. Ahora el ciclismo ha variado mucho desde la época mía de competición. Yo competí hasta los 35 años, estuve compitiendo 10 años fuera de nuestras fronteras de Canarias, competí en Andalucía. En Andalucía estaba la sede del equipo, pero competí por toda España, llegando a correr con algún equipo profesional. Poco tiempo porque era muy malo, no era un gran ciclista y poco tiempo llegué a competir, porque es cuando te das cuenta realmente del nivel que tienes que llegar a tener para llegar a esos niveles tan elevados del profesionalismo, ¿no? Y inclusive llegaremos a discutir un poco sobre el deporte profesional, si es positivo o es negativo, pero bueno, ese sería otro debate. En mis tiempos la temporada se solía dividir en 3 partes, ¿no? Que era un inicio de temporada que se solía tomar en octubre, noviembre, diciembre y a lo mejor algo del mes de enero. Un contacto ya con la competición, empezar con la competición en los primeros meses, 3-4 primeros meses. Un momento álgido que normalmente coincidía con junio, julio, que es donde solía existir las pruebas de máximo rendimiento, de mayor importancia, y después ya volver a descender para llegar a octubre con algún descanso a finales de septiembre, primeras semanas de octubre, de algún descanso 100% sin bicicleta. Esto lo dividíamos sobre todo en la pretemporada, que solía ser octubre, noviembre, podíamos coger un par de semanas de octubre para descansar, incluso ni montar en bicicleta, para realizar otras actividades a título personal,
o incluso utilizar la bicicleta de montaña, nadar, caminar por la montaña, por el campo y variar. Sobre todo era por el que nuestra mente se relajase del estrés que podía suponer la bicicleta. Yo les hablo del estrés porque en mi caso, hasta que dejé la competición, llegó a ser estresante en algunos momentos el ciclismo, ¿no? Entonces, solías olvidarte totalmente de la bicicleta y retomarlo en octubre, finales de octubre, noviembre, diciembre, para ir preparándote para enero. Solíamos hacer gimnasio, todavía se sigue utilizando, actividades alternativas, gimnasio, natación, el poder correr, sobre todo en zonas de terreno blando, la playa, tenemos la suerte nosotros de tener esta posibilidad muy cercana, o sobre césped, hierba, en naturaleza, el poder cambiar los hábitos para ir preparando nuestro organismo para la temporada. Gimnasio, siempre en los gimnasios se suele también llevar con un monitor, el cual nos iba indicando los ejercicios que teníamos que realizar, desarrollando también, no solamente dedicándonos a la parte, al tren inferior, sino también a la parte superior de nuestro organismo. Piensen ustedes que el ciclismo donde más se trabaja son las piernas, pero no nos podemos olvidar del resto del cuerpo, porque allá tienen su misión también, tanto las abdominales como las dorsales e incluso los brazos, ¿no? Porque se tira mucho de esa musculatura para impulsar la bicicleta. La bicicleta, desarrollar las piernas siempre eran ejercicios muy repetitivos y de poco peso, nunca buscabas volumen, levantar 100 kilos, 150 kilos, no. Se tenían que hacer repeticiones, en mi caso pues éramos repeticiones, levantar 20 kilos de press banca, por ejemplo, 20 kilos y hacerlo en 3 series de 15. Entonces era muy repetitivo porque lo que realizaba era reforzar la resistencia muscular. También no es lo mismo para un ciclista está dirigido a carreras de larga distancia o de vueltas de una semana o las clásicas de Vuelta a España de 3 semanas, que realizarla para pruebas clásicas de un solo día, los clasicómanos que se suelen llamar. Son tipología de ciclistas diferentes. No es lo mismo un sprinter que un ciclista escalador. El sprinter suelen ser personas más corpulentas, como podría ser el caso mío, soy un rodador de 1,88 m con 76 kilos, bueno, cuando competía tenía 73 kilos, 1,88 con 73 kilos, pero era más rodador, donde yo podía superar las inclinaciones máximas que podía llegar a superar, podían ser del 5 o el 6%. Si me pasaba del 5 o 6%, ya las pasaba canutas. Me iban muy bien las distancias largas en subida, pero la pasaba mal cuando eran inclinaciones muy duras. Entonces todo eso hay que buscar y saber el arquetipo de ciclista que eres, ciclista masculino o femenino. En las mujeres es algo diferente y hay que tener también en cuenta en que la fisiología de la mujer es diferente en el ciclismo, y entonces según ese tipo de ciclista tenías que dirigirte de una manera de los entrenamientos a otra. La próxima semana seguiremos hablando de estos aspectos y retomamos lo que es el desarrollo de esta microtemporada para el desarrollo completo de la temporada. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana en Enviciados. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Buenas noches,
Gracias por estar ahí una semana más. El equipo amarillo, tras 2 empates desde mi punto de vista decepcionantes ante el Huesca, primero y después ante el Sporting, resulta que logra 2 victorias de gran mérito y de prestigio ante el líder, el Racing, y este pasado viernes en Valladolid. Los triunfos tapan las cosas que todos ven, pero cuando el equipo está arriba, cuesta decir. Yo ya hace tiempo me rendí. La Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de estar arriba, y ojalá siga así hasta la jornada 42, ojalá de todo corazón, está demostrando ser un equipo tremendamente pragmático, tremendamente práctico. Y si no, ustedes analicen. ¿Qué hizo realmente ante el Racing? Esos 10 minutos donde lograron los 3 goles. Y un par de jugadas más. Un segundo tiempo para olvidar. ¿Qué hizo este fin de semana contra el Valladolid? La jugada de Kirian y Pejiño, que fue el gol. Un par de disparos de Lukovic y ya está. Pero ha sido tremendamente efectivo en su área, el equipo menos goleado de la segunda división. ¿Quién lo iba a decir el pasado año? ¿Quién lo iba a decir? Y en ataque está rentabilizando muy bien sus goles. Cualquier conjunto de segunda querría estar donde está el equipo amarillo ahora. Pero ¿qué quieren que les diga? Perdón, yo soy un poco más, ¿cómo les diría? Exigente. El fútbol que yo aprendí, el fútbol que me enseñaron, el fútbol que nos gusta a todos los aficionados canarios, no es este. Unos dirán, sí, pero igual no sirve para ascender. Ojalá, porque tenemos que ser muy efectivos atrás y muy efectivos adelante, y no tenemos jugadores para eso. Porque encima, que no tenemos un delantero centro que meta goles, que las remate, que las empuje. Dicen que Lukovic, con 19 años y la calidad que tiene, tengo mis dudas. Y ahora se ficha otro interior, o como llaman, media punta. Si lo que nos falta es alguien que meta goles. Ya en ese puesto tenemos 6 o 7 jugadores. Esas son las cosas que yo jamás entenderé. Pero volviendo al juego de la Unión Deportiva Las Palmas, yo leo en internet, oigo en la radio lo que envían, y casi todo el mundo dice lo mismo. El equipo no juega nada, el equipo no entretiene, pero mientras el equipo gane, no va a pasar nada. La pregunta es, ¿aguantará este ritmo las 29 jornadas que quedan? Que no te metan un gol, que hasta ahora lo están haciendo bastante bien, y con un Dinko Horkas que está tremendo, está siendo espectacular, y logrará aunque sea un golito en cada partido, algo que no les está resultando nada fácil. De verdad, de corazón, lo deseo. Pero el día que eso no se logre, durante 2 o 3 jornadas, veremos qué ocurre. Y veremos si la grada es tan permisiva como ahora, porque los puntos están tapando todas las deficiencias en la confección de la plantilla y todas las deficiencias en el juego. Se me ha acabado el tiempo.
como siempre le digo, gracias por estar ahí, sean felices, esbocen una sonrisa y el vaso, o medio lleno, no medio vacío, recuérdelo. Hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy nos hemos desplazado a Telde, concretamente al Rita Hernández y concretamente al Club Baloncesto Telde. Un club, bueno, iba a decir que legendario por los años que lleva en este deporte del baloncesto y bueno, y ahora estrenando categoría en esta tercera FED, que antiguamente llamábamos Liga EVA, me siento lo mismo. Y para hablar un poquito de este club y de toda la historia de este club tenemos a su presidente, que lleva muchos años como presidente, que es Carmelo Ortega. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches. Digo que este club legendario, porque este club, ¿qué años tiene? El club este nace en diciembre del 70. Del 70. Del 70. No pudimos en ese primer año, claro, la temporada ya había empezado, no se pudo. La siguiente temporada, como nosotros entrenábamos en el colegio María Auxiliadora, el piso que tenía no era reglamentario y no pudimos jugar tampoco la 71-72. Y empezamos a jugar la 72-73, que fue cuando ya en el polideportivo, hoy llamado Pacartil, el antedeportivo municipal, ya se trajeron las canastas y entonces empezamos a jugar. Pero nacer, o sea, cuando fui inscrito por Pepe Alemán y yo que le acompañé en lo que se llamaba antes sesión femenina, pues allí fuimos a escribir y tal. Entonces esto nace, eso, nosotros siempre los domingos nos dejamos ver para jugar y tal, y en Navidades más. Y ahí fue donde un día sentado ahí me decía, ¿por qué no hacemos un equipo? ¿Por qué no hacemos un equipo? Todo el mundo ya llevamos con esa batalla y entonces dijimos, pues vale, mañana vamos a ver cómo es eso y tal. Entonces con Pepe Alemán y yo fuimos allí a lo que es la sesión femenina, en la calle, no me acuerdo cómo se llama, la calle trasera de Triana, que estaba allí ubicado. Preguntamos y fue fácil, porque no fue sino rellenar un papel, firmar, pasarlo para adentro, lo firmaron, le pusieron el cuño, salimos, de allí fuimos a la federación, explicamos toda la situación y por eso tuvimos que esperar para empezar a jugar en lo que es la temporada 72-73. Después de 55 años, que bueno, de aquel baloncesto al de hoy, ha cambiado Bueno, muchísimo. hay un abismo. Yo siempre digo que el baloncesto está inventado, ¿vale? Lo que es la base del baloncesto. Eso depende de los gustos de cada uno. Yo hoy, si miramos, por ejemplo, el baloncesto, digamos, NBA, que antes mirábamos mucho para él, hoy en día, a mí el baloncesto de NBA no me llena, es otro juego. Yo me fui de la época de los 80 con Ramón Tresser en la 2, que gozábamos los partidos a las 3, a las 4 de la mañana, partidos de los Lakers y tal, los Pistons, eran partidos donde tú veías a un pívot, claro, los Celtics y tal, tú veías a un pívot pivotear, hacer tal. Hoy prácticamente eso no lo ves. En el baloncesto FIBA sí lo ves todavía en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, muchas no, bastante. Pero yo estoy notando que poco a poco cada vez el baloncesto como que se va alejando de lo que es ese baloncesto que nosotros
conocimos, ¿entiendes? Entonces, ¿Y que practicaron? no, muchos años. Yo estuve jugando hasta el año 87, que fue cuando lo dejé, porque el presidente que estaba, Antonio Romero, en paz descanse, dejaba el club, y entonces él se reunió con la gente que habíamos formado todo eso, que se tenía que ir, que no podía seguir y tal, y entonces eso, a partir de ahí lo asumí con otros compañeros, asumimos lo que es la rienda del club en la temporada 87-88. Y hasta hoy. Este club, Carmelo, ha pasado por muchas etapas, bueno, ha estado en competición nacional, ahora una nueva etapa, tercera FEP, Liga EVA, para que la gente nos entienda. Para nosotros. Para nosotros. ¿Cómo está este proyecto? ¿Cómo lo lleva el Club Baloncesto? Bueno, esto es un proyecto en el que yo he metido la cabeza en este momento. En cuanto al equipo, yo estoy contento con el equipo. En el sentido que veo a los chavales todos los días trabajando, esforzándose al máximo. Son gente joven, son gente de Gran Canaria. O sea, aquí no hay extranjeros ni hay nada, ¿vale? Sino son gente nuestra, de aquí de la tierra. Y veo que ellos están muy contentos de la instalación, de lo que hacen, del trabajo y tal. Ahí está Esparragón, que está haciendo un buen trabajo, en mi opinión. Y esto es como todo. Ahora mismo te has metido en un sitio, desde el punto de vista deportivo, creo que hace subir el nivel de nuestro club, y desde el punto de vista económico es lo que nos cuesta, ¿no? Porque en este momento un equipo que tiene un presupuesto de 80.000 euros, ¿entiendes? O sea, aparte después nosotros tenemos 30 equipos en la cadena, de los cuales 8 son autonómicos, 4 femeninos, 4 masculinos, el resto son equipos insulares, y nuestro presupuesto está en 300 y pico mil euros, contando los 80.000 de estos. Y eso nos está costando buscar ese dinero, ¿entiendes? Las instituciones, ¿cómo se portan con el Club Baloncesto? Bueno, la información que yo tengo ahora mismo, el ayuntamiento está preparando el apoyo a los clubes deportivos del municipio. Por lo que yo sé, van a tener en cuenta lo que es el deporte base y lo que es el deporte, digamos, Élite, por decirlo. Élite que no es élite, o sea, semiprofesionales, que tampoco es el caso nuestro, pero podemos entrar por categorías en ese caso, ¿vale? Porque nosotros los jugadores no le abonamos nada, o sea, lo único que le estamos poniendo al jugador es el transporte. Lo mínimo que se pide, porque aquí hay jugadores que se han ofrecido para ese equipo y de fuera, y lo que te piden es un piso, tal, bueno, son cosas que nosotros no podemos en este momento afrontar. Entonces, en cuanto al ayuntamiento, sé que en este momento están con el tema de las subvenciones. Parece ser que antes de final de año está previsto de que esos dineros evalúen ellos a todos los clubes y ya se verá qué es lo que te van a dar. No hay cuantía fija en ese sentido. En cuanto al Cabildo, el Cabildo, según la información también, lo que tiene es según categoría, ellos tienen un baremo y ponen un dinero para cada una de las categorías. Entonces, en este momento no sabemos la cuantía tampoco que va a ser, porque va a depender de los baremos que ellos pongan para ese tema. Y en el caso del gobierno de Canarias, lo he hablado también, el tema de los viajes, pues eso es para todos los que viajan, tiene, menos para los equipos profesionales, tienen una ayuda desde el punto de vista de residencia. La cuantía en este momento, por lo que yo sé, si no cambia, está en un 85% del pasaje. Y después también va a depender de lo que se apruebe el presupuesto, porque todo esto es cuando aprueben los presupuestos cada uno de los organismos. Posiblemente habrá una ayuda, es lo que me han dicho, que habrá una ayuda para clubes o equipos como los que tenemos nosotros. Pero tampoco se sabe cuantía. O sea, en realidad, al día de hoy, esto está subsistiendo con lo que tiene el club. Y el club, por ejemplo, ya ha puesto ya 8.000 euros de un aval y 1.000 euros de una inscripción. Y después tienes que hacer unos gastos cada 2 meses que tienes que ingresar un dinero en la federación.
El tema de arbitraje, transporte, hospedaje, etcétera, ¿no? Entonces, hospedaje me refiero al arbitraje, estoy hablando del arbitraje. Pues eso tienes que dárselo a la federación en unas cuantías que ya están estipuladas, que nosotros sabemos. O sea, por ejemplo, este mes ya nosotros entregamos 1.600 euros ya en el tema del arbitraje, que eso es como tener 4 arbitrajes pagados, ¿no? Y tal. Pero sacando todo ese balance económico, pero merece la pena estar en tercera FEP que el Telde, Hombre, por su historia y por toda su trayectoria. Ya te digo, esto fue, como digo yo, una cabezuría mía. Yo llevo tiempo detrás de esto, porque creo que Telde, el Club Baloncesto Telde, por los años que lleva aquí y por cosas, porque nosotros intentamos esto por su historia, porque ya nosotros en su momento, en la temporada 92-93, fuimos invictos aquí a nivel de Canarias con Pepe Clavijo de entrenador y fuimos a jugar la fase de ascenso a Bilbao. A la primera división. A la primera división de aquella época. Era la de oro de oro, ¿no? Sí, porque de ahí ibas a lo que es la CB o a la división de honor y tal, como se llamaba. Y entonces nosotros fuimos allá y lo hicimos magníficamente. De hecho está que cuando llegamos aquí le dijimos al concejal que estaba en aquel momento, le dijimos, mira, pasa esto y esto, fíjate tú, para que veas la diferencia. Le dijimos, nosotros el gasto de este equipo era de 10.000 euros. De 10 millones de pesetas. ¿Entiendes? Imagínate tú, del 92 ahora, 10 millones de pesetas. A ver si nos echaba una mano. No se pudo, no sacamos el equipo. Si no hubiésemos estado en aquel momento, pudimos haber salido y no salió. Pero bueno, todos estos años, todo lo que hemos conseguido, nosotros del club nosotros han salido jugadores para la CB. Pepón, siempre lo pongo delante, fue el primer jugador, ha estado tal, y qué te voy a decir, Pepón, que no se sepa en tal, ¿me entiendes? Gran Canaria, Canarias, Huelva, Bilbao, Grupo IFA, que en aquel tiempo que era el español, bueno, ha sido el estandarte, para mí, el estandarte del Club Baloncesto Telde, y he intentado buscar eso, pero también estuvo Mario Santana, estuvo Paco Santana, estuvo otro Paco Peña, que estuvo en el Juventud, Ignacio, o sea, hay una serie de jugadores, Alminda Moreno, que de aquí salió a Barcelona, al siglo XXI en Barcelona, en el año creo que fue 92. O sea, hemos tenido jugadores en selecciones de categorías inferiores. O sea, fuimos a un campeonato de España infantil también, que estuvimos a punto de... O sea, el club tiene una trayectoria importante, sobre todo a nivel de Canarias, pero también a nivel de España, ¿no? En todo lo que hemos hecho. Entonces, por todos esos motivos, por todas esas razones, yo llevo tiempo diciendo que el Club Baloncesto Telde merece estar al menos en esta categoría. Eso en cuanto al deporte. Y después, una ciudad como Telde, hoy en día de más de 100.000 habitantes, también, por todo lo que ha dado en el baloncesto, también merece tener un escaparate en el baloncesto, como lo tiene en balonmano o como lo ha tenido en su momento en el fútbol. Yo creo que el baloncesto tiene un empuje muy importante en nuestro municipio y creo que como club y como ciudad nos los merecemos, y por esa razón fue por la que yo metí la cabeza en este asunto y ahora estoy a ver cómo salgo de ello. Me imagino que no hay freno ninguno. Digo freno hacia arriba, lo que salga. ¿O no? No, nosotros vamos a ver. El objetivo nuestro es mantenerlo en la categoría. Lo que yo estoy diciendo es, vamos a ver, 2 años, 3 años, si nosotros nos mantenemos en la categoría y después ya se irá viendo. Porque como tú sabes, esto es dinero. No solo es tener jugadores, sino después tienes que tener dinero. Y si subes de categoría, ya tú tienes que empezar a pagar jugadores. Y eso en función del nivel del jugador, vas a pagar una cantidad, vas a pagar otra, y a los entrenadores y todo este tema. Entonces, de momento vamos a mantenernos ahí, vamos a intentar crecer desde ahí, y a partir de eso, de 2 años, 3 años, pues ya se irá viendo si nosotros tenemos opciones, ¿entiendes? De poder subir un escalón más. Pero claro, sin el apoyo económico es imposible. Es imposible en todos los sentidos. O sea, si no tienes un sponsor, si desde las instituciones no hay un apoyo para conseguir esto, y sobre todo hablo de todas,
en general, pero también yo creo que desde el ayuntamiento, el empuje que nos puedan dar, no llegamos. Más porque lleva el nombre de Telde por todos sitios. El nombre y el escudo de Telde, que eso no me lo quita nadie. Que lo lleva, claro. Velo aquí. Y eso no me lo quita nadie, vamos. Es muy importante para mí. Yo, cuando hablo de Telde, salvando las distancias, porque mi madre está primero que nada, evidentemente, pero es como si fuese mi madre, ¿entiendes? O sea, yo por Telde me desvivo lo que sea necesario. Yo en Telde, a nivel deportivo, he hecho muchas cosas, no solo el baloncesto. Y siempre que me piden ayuda y yo puedo darla, la doy. Porque primero Telde que cualquier otra cosa. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero ¿hacia dónde quieres que camine este club baloncesto? Ya no hablo de la liga de la tercera fase, sino en general. ¿Hacia dónde quieres que camine este club? Hombre, a mí me gustaría que él siga creciendo, porque estamos hablando de 30 equipos y eso no lo tiene cualquiera. Que siga creciendo, eso es lo primero. Y por supuesto, si nosotros logramos sostener esta categoría, pues me gustaría ver jugadores de Telde en esa categoría, ¿no? Me gustaría estar en un campeonato de España de categorías inferiores. Son tantas cosas las que me gustaría que hay que contar con los demás también, ¿no? No estamos nosotros solos. Por pedir se puede pedir. Por pedir, la ilusión vamos, yo no pierdo la ilusión nunca y siempre dentro de un orden quiero más. Pero lo importante es que los chavales que estén en este club disfruten con el baloncesto, intenten trabajar o trabajen para conseguir llegar lo más lejos posible en cada una de las categorías y dentro de las posibilidades, porque es evidente, todos los jugadores no tienen, digamos, ese nivel o esa opción. Unos empiezan antes y a lo mejor llegan más lejos, otros empiezan más tarde y resulta que llegan más lejos que empezó antes. Tú sabes cómo es el deporte en general y eso se van dando. Pero vamos, la ilusión es, yo me conformaría con estar en campeonatos de Canarias. Todas las categorías nuestras están metidas en campeonatos de Canarias todos los años. Eso quiere decir que se está haciendo una labor importante a nivel deportivo, de trabajo, y al final eso recompensa en que si nosotros mantenemos la categoría, lleguen jugadores. No van a llegar evidentemente 20, ojalá, pero siempre que llegue uno o dos que haya jugadores, como ahora mismo tenemos a Guillermo, que es jugador nacido y criado, lo entrené yo desde que era un niño en la escuela y ahí está, en el equipo, ¿no? Y eso es una ilusión. Yo cuando veo a Guillermo jugando, para mí es tal, porque al final es como si fuera un crío tuyo, ¿no? Se nos ha acabado la entrevista. Estaríamos hablando con Carmelo Ortega muchísimo, además, sobre todo porque Carmelo, el baloncesto para él, y nos conocemos hace muchísimos años, es parte de su vida, incluyendo a Telde, ¿verdad? Porque además lleva hasta en el Club Baloncesto Telde, lleva el escudo de Telde por toda la geografía nacional. Yo creo que hemos escuchado un poquito más lo que es un club de cantera, que ha dado este paso de llegar al baloncesto nacional y que puede ser un acicate para que pues sigan saliendo niños y que tengan algún lado o algún sitio donde reflejarse, porque después si pudiéramos hablar de otros equipos que la cantera a lo mejor no la usan tanto y están en competición de más nivel, pues podríamos hablar. Carmelo, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que este club, bueno, pues, sobre todo en esa liga nacional de tercera FEP, se mantenga unos cuantos años y después ya, porque se vea lo que se puede hacer y está claro. Gracias, Carmelo. Gracias a ti, José Luis, por el tiempo que nos ha dedicado al Club Baloncesto Telde. Pues señores, el programa sigue, no se vayan, que todavía queda mucho deporte en Canal Deportivo, pero nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta siempre. El Arucas Tenis de Mesa se resarcía de la derrota de la pasada semana ante el Temegueste, venciendo en la tarde del sábado al Club Deportivo Hidra de Tenerife por 4-2, afianzándose en la mitad de la clasificación de este grupo 12 de la segunda división española.
Los resultados parciales serían: Akash Kannani caía ante Elber Parra por 0-3, 1-11, 8-11 y 7-11. Luis Mederos derrotaba a Orlando Villalba por 3-0, 11-8, 11-9 y 11-9. El 2-1 lo colocaba para los aruquenses Javier Román, que derrotaba a Yaroslav Bejun por 3-0, 11-4, 11-6 y 11-5. El 3-1 vendría de Akash Kannani, que vencía 3-0, 11-7, 11-7 y 11-9 a Orlando Villalba. Elber Parra colocaba el 3-2 para los tinerfeños al deshacerse por 2-3 de Javier Román, 11-8, 13-11, 9-11, 6-11 y 7-11. El último punto para Arucas lo colocaba Luis Mederos, al vencer a Yaroslav Bejun por 3-1, 11-9, 11-4, 10-12 y 11-4. El total de juegos quedaba también a favor de Arucas por 14-7. Se disputaba el pasado sábado y domingo en las pistas Carla Suárez, situadas en la capital Gran Canaria, el Campeonato de Canarias Sub-10 organizado por la Federación Canaria de Tenis que preside José Juan Sepúlveda. El sábado se disputarían las eliminatorias y algunos de esos resultados serían: en masculino, Leandré vencía 2-0 a Alonso Izquierdo, Pablo Racionero derrotaba 2-0 a Lorenzo González, Lorenzo Toscano eliminaba a Yeray Ramón por 2-0, Sacha Granado perdía 2-0 ante Álvaro Benítez de Vera. Se clasificaban para las semifinales Carlos González ante Pablo Racionero y Álvaro Benítez de Vera ante Mateo Izquierdo. En cuanto a la competición femenina, llegaban a semifinales María del Valle Pérez Lanlento, que derrotaba por 2-0 a Aitana Díaz. Por otro lado, Naira Morales, que se enfrentaba a Alejandra González Piñero, caía por 0-2. La final la disputarían María del Valle Pérez y Alejandra González. Con más dificultades de las previstas, el Guía Club Deportivo Voleibol vencía al San Joan por 3-1 en la tarde-noche del sábado en el pabellón guiense Beatriz Mendoza, correspondiente a la Superliga Femenina 2, y de camino consolida su posición de líder. El primer set empezaba con cierto dominio de las alicantinas, que se colocaban 6-8, pero una reacción de las locales lograban igualar el marcador y a partir de ahí solo habría un equipo en el campo, y ese era solo el Guía, que se adjudicaba el parcial por 25-19. El segundo set vería una pájara de las locales que aprovechaba el San Joan para llevarse el parcial y meterle el miedo en el cuerpo a las Canarias. Después del empate a 12, las alicantinas fueron por delante hasta llegar al definitivo 19-25. El tercer set sería un paseo militar para las guienses, ya que en ningún momento tuvieron oposición de las alicantinas. 25-11 sería el parcial, y en el cuarto y último set lo volvería a ganar, esta vez por 25-19 y un marcador final de 3-1. Máximas anotadoras serían Fatou Diop con 18 puntos por el Guía y Patricia Madaleno con 16 por el San Joan. El Club Voleibol Olímpico de la Superliga Femenina 2 perdía de forma merecida ante el San Joan por un 7-3 en la noche del viernes en el pabellón García San Román de la capital Gran Canaria. El primer set empezaba bien para las alicantinas, ya que se colocaban 3-7, pero una reacción de las locales le daba la vuelta al marcador, 12-8. Parecía que iba encaminado el parcial, pero las visitantes volvían a poner el resultado de su parte, 16-20. Y de ahí hasta el final dominaría el San Joan, imponiéndose por 16-25. El segundo set sería más equilibrado, pero de nuevo se iniciaba un marcador favorable al equipo alicantino de 6-12. El olímpico lo intentó, pero seguiría mandando en el electrónico el equipo visitante
hasta el final del segundo parcial, que se imponía por 20-25. La victoria se decantaba del lado alicantino. El tercer set vería un olímpico pletórico que se imponía desde el principio adjudicándoselo por 25-20. El siguiente cuarto sería favorable al San Joan, que en los últimos instantes se imponía por 21-25 y un marcador final de un 7-3. Máximas anotadoras serían Rocío Gutiérrez con 24 puntos por el olímpico e Isabel Martínez con 18 por el San Joan. Se acabó el programa. Bueno, estaríamos muchísimo tiempo con ustedes. Nos encanta y es un placer para nosotros llevarles toda la información deportiva que se produce en los últimos días. Pero bueno, hemos terminado y a mí no me queda más que desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.